porque vamos a leer en este momento un pasaje en el que en esta época yo diría, ¿por qué vamos a leer esto? Están pasando muchas cosas en las que normalmente el ser humano se encuentra enfrentando cosas difíciles. Por ejemplo, lo ocurrido en Las Vegas, el tiroteo en Las Vegas, muerte de 59 personas de manera sin sentido, porque hasta el momento no le han encontrado un sentido, porque ¿cuál fue la motivación de este hombre? No tenía afiliación política ninguna, afiliación religiosa ninguna, supuestamente un hombre con suficiente capacidad económica, no tenía problemas económicos, pero el asunto es que el presidente de esta república, de este país, lo catalogó directamente como algo diabólico, puramente diabólico, diríamos así. Entonces a veces entender esas palabras es un poco difícil para nosotros y a veces también no es tan difícil sabiendo que en este ámbito, la verdad, disparar un fusil es fácil, eso es sencillo, cualquiera aprieta un gatillo, cualquiera lo hace, no necesita estar muy capacitado, ni muy dotado, ni ser muy inteligente para hacer eso, pero hacer las cosas correctamente, según a como dice el Señor, y a como son, eso sí es difícil para el ser humano, es mucho más difícil que cualquier cosa. Entonces vamos a hablar ahorita de un pasaje en el que vamos a encontrar las armas espirituales que nosotros tenemos, porque muchas veces miramos todo con los ojos muy físicos hacia afuera, pero vamos a ver qué son las armas espirituales, porque muchas veces hablamos de que, o decimos, como dice la palabra del Señor, hablamos de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales, ¿ya? Poderosas en Dios, poderosas en Cristo Jesús, para derrotar fortalezas. Entonces, hay muchas cosas que se están formando alrededor, y una de las cosas que utiliza quien acecha nuestras vidas, el demonio, digamos, el enemigo, por ni siquiera mencionarlo, porque ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz, él utiliza el miedo, y una de las cosas que normalmente controla al ser humano es el miedo y el enojo. Cuando estamos enojados es porque estamos frustrados, y si nos frustramos realmente nos enojamos, y el miedo viene consigo, son partes que nos acompañan como seres humanos y que tenemos que aprender de acuerdo a la palabra del Señor cómo vamos a utilizar esto. Vamos a leer Josué capítulo 6, versículos del 1 al 10. Todo el mundo me dirá, ay, hermano, yo eso ya lo he leído muchas veces. Sabemos que se tomó Israel Jericó. ¿De dónde viene esto? Bueno, la historia comienza cuando los israelitas estuvieron en Egipto siendo... Quiero decirles algo, no se puede separar la palabra de Dios de la historia del mundo, porque es parte de la historia del mundo. No se puede leer esta palabra sin tener en cuenta la historia que hemos vivido a la par del Señor durante todo este tiempo, porque es parte de la historia nuestra como seres, como la humanidad, como tal, y por eso es que encontramos muchas revelaciones en la palabra de Dios. Los israelitas vienen de estar 500 años de esclavos en Israel, y luego de eso son liderados por el Señor a través de Moisés como su líder. Luego pasan 40 años en el desierto y dando vuelta por ahí aprendiendo de las cosas del Señor, hasta que el Señor los envía a tomar la tierra prometida, y entre ellos la primera parte es tomarse Jericó. Entonces esta es la batalla de Jericó, que es una ciudad que estaba altamente fortificada, y que además de eso no era cualquier ciudad, era una ciudad grande, era una ciudad muy grande, y que también tenía soldados y tenía gente que la defendiera. Pero mucha gente estaba hablando en ese tiempo de lo que Dios había hecho con los israelitas, y que había partido el mar para que ellos pasaran, y por esa razón esta gente tenía mucho temor de que los israelitas se acercaran a Jericó. Esa es parte dentro de la historia de manera general, pero vamos a buscar las armas espirituales que Dios usó en esta batalla para que nosotros hoy en día las podamos usar como hijos de Dios. Podamos usar esas armas que son altamente poderosas en Dios para derrotar todo este montón de cosas que nos vienen por encima. Tenemos preocupaciones, problemas,
la batalla más grande está en la mente y en la casa, les cuento. En la mente y en la casa. ¿Ya? Porque muchas veces uno piensa y al rato ya cambió de pensamiento y está pensando lo contrario. Primero fue positivo y de repente negativo el pensamiento, o de repente fue muy bueno y de repente fue un pensamiento de derrota. Y entonces no entendemos cómo tenemos esos cambios tan drásticos de pensamiento. Es porque el enemigo nos ataca constantemente y nosotros le damos valor a esas cosas y de un pequeño pensamiento hacemos un elefante a veces, grandísimo, dentro de nuestro pensamiento. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios que nos va a ayudar a identificar qué es lo que podemos hacer con estas armas que vamos a aprender espiritualmente. No se trata de ver la batalla como tal, sino de ver qué armas fueron las que Dios utilizó ahí adentro. Ya, vamos a leerlas entre todos aquí. Josué, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Esta es la palabra del Señor. Esta historia, si ustedes lo ven, hay muchas instrucciones del Señor de manera espiritual en esta historia. Y una de las cosas que vamos a ver, una de las primeras cosas que vamos a ver, es el Josué capítulo 5. Miremos el versículo 5, perdón, el versículo 5. El versículo dice 5, y cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, toque prolongadamente. Escuchen que utiliza el Señor el sonido, en este caso, para atacar, para hacer, o sea, el sonido como tal, que nosotros emitimos con nuestras palabras, es una arma espiritual. Si ustedes se dan cuenta, nuestras palabras tienen un poder increíble, porque escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros aprendemos a escucharla, vamos a poder hablar con gran poder. Pero dice aquí, cuando toquen prolongadamente. ¿Qué significa prolongadamente? Escuchar un sonido continuo de todo el tiempo, ¿ya? Cuando toquen prolongadamente. Pongan atención a esta parte, porque muchas veces hablamos del sonido como algo que en esta sociedad molesta un poco. ¿Se han fijado que todo está lleno de ruido hoy? Incluso uno, cuando está en silencio, a veces busca cómo poner ruido. Inmediatamente pone el radio. Si va en su carro, usted calladito,
muy silencioso, alguna vez nos da por tocar el radio y buscar cómo poner alguna música. Si no, buscamos el celular y llamamos y buscamos a quién llamar, pero inmediatamente estamos en contacto con el ruido. Inmediatamente. Es una de las cosas que hay aquí y que usa también el enemigo para distraernos, el ruido, el sonido. Si suena la televisión, suena el radio por aquí, suena el videojuego por allá, suenan muchas cosas alrededor de nosotros. Vamos a ir después de eso al Josué capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice: llamando pues Josué. Si ustedes se fijan, hay algo, vamos a tocarlo muy suavemente. Se da cuenta que aquí habla muchas veces de 7, el número 7. 7 sacerdotes con 7 bocinas. ¿En cuántos días hizo el Señor este mundo? En 7. Ese es un número perfecto para nosotros porque fue el de la perfección de Dios, hecho con la perfección de Dios. Entonces, esa cosita la tomamos en cuenta porque ahora vamos a entrar a la última parte donde dice, al versículo 10, en el último versículo 10, dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Vamos a detenernos un poco ahí, ahora sí. Y dice: vosotros no gritaréis. Imagínense ustedes, y pónganse ustedes en esta película mental, diría yo, de que ustedes están dando vuelta con estas personas, con este pueblo, durante 6 días alrededor de la ciudad. Y van sin hablar. Y no va una persona, van miles de personas, van millones de personas caminando alrededor de una ciudad que no era chiquitica, que no era pequeña, era grande y estaba amurallada por todos lados. ¿Qué es lo único que creen ustedes que se escucha? El ruido de los pies, el ruido del paso, es lo único que se escucha. Entonces, ¿por qué Dios, por qué el Señor les manda a... Fíjense bien en los verbos que usa para describir esto. Dice: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. ¿Qué significa eso? Un absoluto silencio. Estar totalmente en silencio. Muchas veces nosotros pensamos que el silencio es la ausencia de ruido. Yo leí un hombre que se llama muy sabio, es Foster, dice que el silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es poder controlar el ruido, porque siempre vamos a encontrar ruido en todos lados. Donde estemos, siempre vamos a encontrar ruido. Entonces dice que el silencio, aunque el silencio envuelve algunas veces la ausencia de palabra, esa es la otra que aprendemos aquí, que aunque el silencio envuelve algunas veces la ausencia de palabras, siempre envuelve el acto de oír. Fijémonos en algo: cuando dos personas estamos dialogando, cuando estamos participando en algo, generalmente uno tiene que callar y el otro tiene que escuchar. De lo contrario no es una conversación, de lo contrario es una pelea. Si dos personas tratamos de hablar a la misma vez, no nos entendemos, no vamos a poder hablar. Entonces, una de las armas espirituales que tenemos en este mundo es el silencio, aunque le cuento algo también. El hecho de que usted vaya a un retiro espiritual y no está en silencio su mente ni su corazón, tampoco está en silencio. Porque si su mente está pensando qué voy a cocinar, qué voy a hacer, qué voy a reparar, qué voy a pagar, tampoco está en silencio, su mente realmente no está tranquila. ¿Qué es el silencio entonces? Es poder acallar nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios con el corazón. No es que no haya ausencia de ruido, es más, usted puede estar en un lugar ruidoso totalmente y usted por casualidad nunca se ha quedado así, o solamente a mí me sucede que yo me quedo así como de repente, me quedo como viendo fijo en un lugar y debe creer la gente que le estoy viendo los zapatos o le estoy viendo la cara.
pero realmente estoy metido en mi pensamiento y estoy tratando de escuchar mi pensamiento y escuchando en lo que estoy pensando. Entonces realmente no es la ausencia de ruido. Es más, a veces a esa persona que está así tú le hablas y no te escucha. ¿No te ha pasado eso? Que le dice, hey, hey, ¿qué pasó? Se nos fue, dice. No, es porque estás tan concentrado en eso que tus oídos no escuchan. Escucha nada más tu corazón y tu mente. Entonces quiere decir que la ausencia del ruido no es silencio, sino cuando logras acallar tu mente y logras escuchar en tu corazón al Señor realmente, meditando. Ese es el verdadero silencio. No es que te vayas a un retiro por ahí en una montaña y entonces solo escuchas el ruido de los pájaros y no se escucha el ruido de ningún carro ni ninguna bocina, pero realmente la mente no está ahí, está en otro lugar pensando en todos los problemas y el corazón está agitado. ¿Realmente eso es silencio? ¿Realmente llegaste a retirarte a escuchar la voz de Dios? No, tampoco es así. Entonces eso es una de las armas espirituales que Dios usa en este momento. ¿Y por qué razón el Señor los manda a callar? Les manda a decir que estén en absoluto silencio. Porque ¿sabe qué? El silencio ante Dios siempre es muestra de confianza. Cuando uno confía en alguien, solamente lo escucha. Entonces Dios quería desarrollar en ellos, el Señor quería desarrollar en ellos la confianza que deben de poner, que debemos de poner en Dios. Eso es lo que quería desarrollar mediante el silencio. Ahora, tampoco hay que ser extremistas como muchas veces pensamos, porque muchas veces pensamos que el arma espiritual se convierte en una ley. Entonces voy a pasar callado 48 horas y no digo ni una palabra. Tampoco. No se trata de eso. Dicen que lo más difícil no es callar. Lo más difícil es hablar apropiadamente en el momento adecuado, en el momento correcto. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Eclesiastés. En Eclesiastés lo puede encontrar usted. Creo que por aquí lo anoté. Lo puede encontrar en Eclesiastés 5.2, por si acaso alguien lo quiere anotar. En Eclesiastés 5.2 puede encontrar exactamente eso de manera parafraseada. No es la ausencia de palabras, sino hablar correctamente en el tiempo correcto y en el momento adecuado. Para eso no significa que tiene que estar poniendo atención, porque no vas a hablar en el momento inadecuado si no estás poniendo atención. Hay algo que también con el silencio el Señor nos enseña a desarrollar, que es poner atención a la otra persona, que muchas veces no ponemos. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos oyendo para contestar, no escuchando para comprender, que es diferente. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Si yo te oigo, es como oír ese ruido que se oye del congelador que está ahí atrás. Estoy oyendo un ruido ahí. Pero si te escucho, estoy poniendo atención realmente con mis ojos, con mis oídos y hasta con mis sentidos para tratar de entender qué es lo que está pasando. Es diferente. Y eso es lo que debemos hacer con Dios para poder tener confianza en Él. Uno puede tener confianza en Él cuando realmente lo escucha, no cuando lo oye. Porque oírlo por ahí podemos oír cualquier cosa. Hoy se dicen tantas cosas en el internet, tanta locura por todos lados, que es fácil oír cualquier cosa, pero escuchar algo es difícil. Ahora, la otra cosa es que normalmente los seres humanos, una vez me dijo mi hija algo que me quedó, que hoy lo aprendí y lo recontraaprendí. Me dijo mi hija mayor, uno no puede decir cualquier cosa que se le ocurre, uno debe tener un filtro en la cabeza. Y ese es un filtro espiritual. Usted no puede decir lo que sea porque puede herir a las personas. Yo no puedo decir lo que sea porque puedo herir a las personas. Pero sí debo decir lo adecuado. Por eso cuando nos llenamos de la palabra de Dios, hablamos, como dice su palabra, de lo que está lleno en el corazón, de eso va a salir por tu boca. Si estás enojado, eso va a salir por aquí. Si está lleno de amargura, eso va a salir por aquí. Si no, compruébelo. Vaya y visite a alguien que está enfermo y va a ver que solo habla de su enfermedad, no habla de otra cosa. Porque ese es el momento en que esa persona está pasando y eso es lo que tiene aquí metido y aquí. Entonces, si nosotros aprendemos a pensar lo que vamos a decir y pasamos por ese momento de silencio, que nada más nos toma como 3 segundos pensar si lo que vamos a decir va a ser bien o mal. Aunque por ahí un hermano dijo una vez que era mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso no es correcto. Pero bueno,
Porque si tú hieres a alguien, recuperar la confianza de esa persona es difícil. Es más difícil. Es difícil crear la confianza y si la pierdes es más difícil recuperarla después. Por eso mismo. Porque a veces decimos lo que cualquier cosa se nos ocurre aquí en la cabeza. Y debemos de decir palabras, lo que dice el Señor, no puedes pagar mal con mal, tienes que pagar al mal con bien. Tenemos que decir las cosas buenas de lo que tiene aquella persona, porque generalmente siempre nos fijamos en lo incorrecto, pero no decimos lo positivo. A eso nos cuesta un poco más. Ahora, como decíamos, la clave del silencio es el control del ruido, no la ausencia del ruido. Y como decíamos también, el silencio está íntimamente ligado a la confianza. Entonces esas son dos cosas que quería el Señor enseñarnos ahí, y nos enseña en eso, que es un arma espiritual muy fuerte. Imagínese usted guardar silencio, digamos, pongamos un ejemplo, no sé cuánto medía Jericó, no lo dice la Biblia, pero digamos que medía 5 millas de largo por unas 4 millas de ancho. Y usted le va a dar una vuelta completa a ese cuadro, 5 de ida por 4 del otro lado, por 5 del otro lado y por 4 del otro lado. ¿Cuánto tiempo tomará yendo con miles de personas? E ir en silencio y solo escuchando el ruido de los zapatos y de la piedra que va ahí uno caminando. Durante todo ese tiempo estar en silencio. ¿Qué comienza? Imagínese usted caminando ahí, ¿qué pienso yo? En ese momento al inicio comienzo a pensar, deje él sin lavar la ropa, hay que lavar la ropa. No pagamos tal bill, sí, se nos olvidó, hay que hacerlo, hay que hacer el cheque. Se nos olvidó, ay, no tenemos pan en la refri, hay que ir a comprarlo. Y así va pensando uno, y de repente se acaban los pensamientos, ya no piensa nada uno. Y vuelve a... Los más ajustados a veces, como yo, volvemos a repetir lo mismo 2 y 3 veces, y volvemos a pensar otra vez en el pan que se acabó. Pero hay una técnica que me dijeron que era muy fácil para eso. Anótelo y va a ver que deja de pensar en él. Pero el asunto es este: cuando ya se acaba ese punto y uno comienza a estar completamente en silencio, ¿qué es lo que comienza a poner atención? A uno le da ganas de hablar con el otro y decirle, mira aquel, lleva el zapato que se le va saliendo, se le va cayendo el manto, aquel que vaya adelante, el sombrero se le cayó. Cualquier cosa que uno mira quiere decirlo. Pero llega un momento en que eso se debe de apagar de la mente y entrar totalmente en el silencio que el Señor ha mandado. Porque Él le dice, guarden absoluto silencio. Eso es lo que está diciendo en esas palabras. Guarden absoluto silencio. Y el silencio les quería enseñar el Señor, como decimos, vuelvo y repito, que tuvieran confianza en Él. Porque usted se podría imaginar que póngase en el lugar de estos israelitas. ¿Usted cree que después de ellos estaban pensando que después de tantas vueltas esos muros se iban a caer? Piense en un muro. Piense en un muro altísimo, grande. Y si usted cree que este muro se va a caer, ¿se irá a caer este muro? No, demos vuelta porque nos mandaron a dar vuelta. Realmente ellos estaban pensando que se iba a caer el muro. Pongámonos en su lugar, como seres humanos. No estábamos, a veces quizás hasta estaban dudando que si se iba a caer el muro o no. Y eso es la otra cosa que da el silencio, crear la confianza. El Señor quería crear la confianza a través del silencio en ellos. Eso es lo que quería crear, la confianza que ellos iban a tener en Dios cuando vieran a caer los muros. Pero tenían que primeramente hacer lo que tenían que hacer. Es una prueba de fe. Y nosotros sabemos bien que está escrito en la Biblia que nadie llega al cielo por hacer obras. Si no, entonces todos los malos que han hecho obras estuvieran en el cielo. Es por fe que se llega, por la fe en Jesucristo que se llega al cielo. No por obras para que nadie se gloríe, como dice la Biblia, sino por fe. Si tenemos fe en Jesucristo, para ahí vamos. Ahora, normalmente cuando el ser humano permanece en silencio, tiende a sentirse indefenso. ¿Por qué se tiende a sentir indefenso? Porque nosotros somos y tendemos muchas veces a crear un personaje de nosotros mismos. ¿Cómo queremos que los demás nos vean? Tenemos esa tendencia. Y hablamos de cómo nosotros queremos ser prácticamente y creamos a ese personaje.
y estamos ajustando a ese personaje constantemente. Por eso es que no dejamos de hablar, porque tratamos de justificar a ese personaje que hemos creado en nuestra cabeza mediante nuestras palabras, para que los demás crean que ese personaje existe, cuando realmente nosotros sabemos que no. Si quiero crear un personaje que me parezca a Rambo, entonces comienzo a creer que soy Rambo y comienzo a hablar como Rambo. Y es mentira, no soy ese. Pero comienzo a tratar de hacer creer a los demás que tengo ese personaje, que tengo esa personalidad. Por eso es que el guardar silencio se vuelve una arma espiritual también que nos ayuda a transformarnos a nosotros, porque nos habla a nosotros mismos de que debemos apartar esas cosas de nosotros. Y solamente escuchando en ese silencio la voz de Dios, mediante oración. A veces cuando pensamos en armas espirituales solamente pensamos en la oración, en ayunar y en orar. No, le cuento que hasta la risa es un arma espiritual. El gozo y la risa es una arma espiritual, porque el demonio no lo quiere ver feliz a usted, ni a mí. No lo quiere ver lleno de gozo, lo que quiere ver es preocupado y lleno de problemas. Y la carne esta es bien suavecita para caer en esas cosas. Muchas veces no necesita ni decirte mucho, uno mismo solito se va para ese camino. Entonces la ausencia, ese silencio nos hace sentirnos indefensos, y muchas veces, como decíamos, estamos ajustando nuestra personalidad pública y hacemos de nosotros ese personaje que el Señor no quiere, que el Señor quiere que se vaya, que el Señor quiere que desaparezca. Entonces, por eso el silencio nos ayuda a interiorizarnos. Generalmente nosotros siempre pensamos hacia afuera, todo lo que vemos es fácil estarlo pensando y criticando, pero cuando vemos hacia adentro, en medio del silencio y de la palabra de Dios, vamos a ser transformados nosotros. Le digo porque les voy a contar esta pequeña cosa. Una vez yo estaba como un poco molesto y estaba haciendo una oración y le decía al Señor: Señor, cambia a esta señora que tengo yo por esposa, porque la verdad a veces no nos entendemos. Señor, ayúdame a que cambie esta mujer. Y resulta que el Señor me contestó y me dijo: no, al que quiero cambiar es a ti, no a ella déjamela a mí, a ti es que quiero cambiar. Y me quedé congelado, porque uno siempre está viendo hacia afuera, pero realmente el que primero quería cambiar el Señor era a mí. Entonces, disponer el corazón para eso no es tan fácil. Disponer el corazón para eso no es tan fácil. Entonces, para eso debemos interiorizar un poco en el silencio, y esa arma espiritual es la que nos ayuda a ser transformados a nosotros. Ahora, ya para lo que le quería decir es que no usemos el silencio como, por ejemplo, se puede utilizar muy drásticamente. A veces cuando hay una discusión o un problema, alguna persona permanece en silencio y no quiere hablar, y eso lo único que hace es herir doble.